Because I'm not a nigger. I'm a man. But if you think I'm a nigger, it means you need it. The question you've got to ask yourself, the white population of this country has got to ask itself, North and South, because it's one country, and for a Negro, there is no difference in the North and the South. There's just a difference in the way they castrate you. But the fact of the castration is the American fact. If I'm not the nigger here, and you invented him, you, the white people, invented him, then you got to find out why. Bienvenidos a Cine Aparte, gracias por darle otra vez clic al enlace. Habrá notado que en estos últimos años, 2-3 años, ha aumentado el número de películas, de documentales, de series de televisión que abordan el problema del racismo en Estados Unidos, pero que son dirigidos a públicos amplios. Siempre han existido este tipo de producciones, sin embargo eran consideradas de nicho, no tenían una buena distribución ni una buena exhibición. Prueba de que esto ha cambiado, por ejemplo, es el hecho de que 7 de las películas entre ficciones y documentales nominadas a los recientes premios Oscar hablaban de este tema, incluyendo la ganadora Moonlight, o de que ahora en Netflix, el 28 de abril, llega la serie Querida Gente Blanca, basada en la película del mismo nombre y que habla de un grupo de estudiantes en una universidad de Ivy League y de sus experiencias con el racismo. Esta nueva proliferación o esta nueva visibilidad de películas que hablan sobre el racismo tiene una razón, y es el hecho de que ha quedado demostrado, hay evidencia de que la llamada era posracial es una mentira. La era posracial, entendida como el momento en la historia en la que ya no habría prejuicios de raza. Se creía que la presidencia de Obama era en sí misma una muestra de que había llegado ese momento. Ya se ve que no es así, se puede ver todos los días en las noticias que reportan violencia policíaca extrema hacia la población negra o que reportan sistemas de inequidad en el sistema penal y en el sistema de justicia. Este pequeño, no tan pequeño prólogo, solo para hablar del estreno del documental I Am Not Your Negro, del contexto en el que se estrena este documental. En México se titula No Soy Tu Negro, solo hay que precisar que en Estados Unidos el término negro hace alusión a un pasado esclavista y por lo tanto tiene una connotación insultante, pero bueno, a fin de cuentas en español y en inglés el sentido del título es el mismo. Este documental fue uno de los que concursó en el Oscar, estuvo nominado, no ganó, y en su corrida comercial tuvo un éxito de taquilla enorme, considerando que es un documental que habla de raza. Esto no solía suceder y es a lo que me refiero. Hay una nueva crisis racial y la gente está poniendo atención. No es que haya regresado el racismo, porque nunca se ha ido, simplemente hay activistas, escritores y directores que ahora denuncian la hipocresía o la ingenuidad de aquellos que creían que habíamos llegado a una era posracial. I Am Not Your Negro habla de este presente, habla del fracaso del movimiento por los derechos civiles y de cómo no solo hay resistencia por enmendar este fracaso, sino incluso a aceptarlo. Al parecer habla del pasado porque, es decir, en primera instancia no parece que está hablando de este presente, porque la manera muy ingeniosa y dolorosa que tiene Raúl Peck para contar esta historia es haciéndolo a través de 5 voces, incluyendo la suya, si lo incluimos a él como personaje. 5 voces a lo largo de varias décadas en la lucha por los derechos civiles desde distintas posiciones y a través de una estructura de capas. La primera capa es la del presente, la del siglo XXI, con el director Raúl Peck, primera capa, retomando el manuscrito inconcluso del escritor y activista James Baldwin, segunda capa, que se proponía, y no lo consiguió, en un libro recopilar las experiencias y los testimonios de 3 de sus amigos activistas asesinados, de Malcolm X, de Medgar Evers y de Martin Luther King, tercera, cuarta y quinta capa. Y son capas distintas porque incluso ellos tenían una manera distinta de abordar el problema de raza. Malcolm X y Luther King eran antagonistas en ese sentido. El primero era beligerante y el segundo proponía una resistencia pacífica. Habría sido quizás suficiente escuchar los fragmentos del manuscrito de Baldwin leídos por Samuel L. Jackson, como sucede en el documental, y sin embargo, en donde se escucha la voz de Raúl Peck es en cómo arma el documental. Él incluye pietaje de James Baldwin presentándose, dando discursos públicos o en programas de televisión en donde da puntos de vista que no están incluidos en su manuscrito. Y algo aún más importante es el hecho de que yuxtapone escenas de ese pasado supuestamente superado con escenas del presente o del pasado muy reciente, en donde se ve que las cosas siguen exactamente igual. Y varias veces James Baldwin da un diagnóstico de lo que sería el futuro de Estados Unidos si no solucionaba su problema racial, y es impresionante ver cómo este futuro
ya se está cumpliendo. Me voy a tomar la libertad de sintetizar este diagnóstico solo para invitarlos a que vean la película. James Baldwin una y otra vez advierte que si Estados Unidos no resuelve su problema racial, se iba a destruir como sociedad y que lo de menos era la confrontación o los disturbios entre razas, sino que el problema era que el racismo revelaba que los blancos albergaban y cultivaban una ignorancia y una apatía y una responsabilidad social y moral que acabaría contaminándolo todo, como está sucediendo. Y también decía que el racismo venía de que muchos blancos estadounidenses tenían miedo de ver dentro de sí mismos y de lidiar con el vacío de su vida privada, y que entonces, como lidiaban con ese temor, era construyendo un enemigo externo, aterrador, al que le atribuían una serie de características y lo llamaban el negro. Y instaba a la gente a preguntarse, bueno, si ustedes construyeron el negro, al negro, pregúntense por qué lo hicieron. ¿Qué está pasando dentro de ustedes que necesitan culpar a alguien más? Y para concluir, algo que tendría que ser expuesto con más tiempo, pero que creo que aplica a las muchas películas sobre raza y racismo en Estados Unidos que se exhiben en México, mucha gente no las va a ver porque dice, esto no me corresponde, o las va a ver y las aprecia y las admira desde una distancia pensando que es algo que sucede en otro país. Creo que este documental y otras películas de este tipo son una buena oportunidad para preguntarnos cuáles son los puntos en contacto entre ese racismo estadounidense hacia la población negra y las actitudes y desplantes de clasismo y racismo que se dan en México. Bastan ver los videitos de estas personas que hacen todo un espectáculo de su supuesta superioridad para ver que lo que hay de fondo es una tremenda falta de valores que acaba destruyendo el tejido social, y de eso es de lo que hablaba James Baldwin. Los invito a ver I Am Not Your Negro y no a verla como algo que sucede en otro país, sino a ver como es una plaga que se extiende, es una forma de corrupción. El racismo es una forma de corrupción, en tanto nos hace partícipes de algo, y llegar a sus propias conclusiones sobre cómo abordar este problema. Yo los espero la semana que entra aquí en otra entrega de Cine Aparte. Hasta luego.